Sí, por supuesto. Ricardo Ortiz, abogado, integrante de la Red Nacional de Ciegos, representante en el estado de Jalisco y miembro de la comisión política de toda la red a nivel nacional. Y me gustaría presentar, por supuesto, nuestro aliado y amigo presidente Edgar Cruz Luján y Elvis Madariaga Santana, son quienes conformamos la red nacional y tratamos de darle una visión y una dirección a los asuntos políticos y electorales que tienen que ver con todas las personas con discapacidad. Ah, muy bien. Sí, a propósito de esto, me comentaban que ya tienen avanzada esta estrategia que han seguido para que en cada uno de los estados, en cada uno de los congresos, se reconozca el derecho a la participación política. Es correcto. Nosotros emprendimos desde hace 1 año y medio aquí en Jalisco y este año en todo el país una estrategia que pretenda reconocer de manera efectiva las acciones afirmativas para la participación política, porque como tal, por supuesto que la participación política ya está reconocida en los tratados internacionales firmados y ratificados por el Estado mexicano, como es la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención Interamericana de Derechos Humanos o Pacto de San José. Ahí ya tenemos en los estados, como sus leyes no son excluyentes, por lo tanto podremos decir que no estamos excluidos, pero las acciones afirmativas, que es lo que nosotros estamos buscando para que esos artículos que nos garantizan los es decir, que te lo garanticen, pero en la práctica no se materializan. Entonces el artículo queda vacío. Esas acciones afirmativas son las que nosotros estamos estratégicamente buscando las rutas y de ahí se pongan en las diferentes leyes de los estados. Así es, y esta estrategia consiste en que haya reformas legales, ¿verdad? Sí, nosotros durante pues alrededor de 8 o 10 años cada quien desde la red trabajando en la promoción y defensa de los derechos humanos de grupos en histórica condición de vulnerabilidad. Hemos buscado que pasen a ser aprobadas diferentes iniciativas en materia política, en materia de participación o en materia electoral. Pues no se había podido. Iniciamos como red, esto tiene alrededor de 2 años, realmente como red tenemos poco, aunque afortunadamente ya tenemos presencia en todo el país, encontramos una ruta y esta ruta es lograr efectivamente lo que siempre hemos querido lograr. La característica de ponerles plazos a los congresos y de ponerles, además de plazos de término, algunas condicionantes para que esas acciones afirmativas ya estén orientadas hacia cierto horizonte. Y ello es a través de juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, donde con este recurso los tribunales electorales a que subsane una omisión legislativa. Eso es lo que estamos denunciando nosotros, omisión legislativa. ¿Por qué? Porque como los congresos forman parte del país y el internacionales, el legislador tiene el deber de hacer. Y como tiene el deber de hacer que de generar las oportunidades electorales para nosotros, las personas con discapacidad. Y no lo ha hecho, entonces está dejando de hacer omiso en su deber. Entonces, nosotros encontramos que esto es sancionable, encontramos la ruta que es JDC, como ya mencioné el juicio, pero así se abrevia, JDC, y hasta ahorita nos ha dado excelentes resultados, porque Sala
al haberlo pues determinado como criterio orientador, pues nosotros lo identificamos y seguimos esta misma ruta por todo el país. Sí, este juicio que abrevia como JDC, ¿qué significa? Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Ok, y entonces a partir de esto que han realizado, ¿en cuántos congresos han tenido ya respuesta y respuesta favorable? Como las leyes electorales forman por lo regular cada 3 años, lo que hemos estado haciendo nosotros es preparar este terreno. El más antiguo ganó en 2019 y fue para el estado de Campeche. Es el que resolvió Sala Superior. Pero no fue aplicable para el proceso 2021. Sala Superior dijo, como estamos muy cerca del proceso, ya se aprobó la ley para el 2021, se ordena al Congreso de Campeche para que haga los ajustes correspondientes, genere las acciones afirmativas mediante un proceso de consulta estrecha a las personas con discapacidad. Esto es que nosotros participemos de ese proceso legislativo para opinar el cómo sí se deben generar las acciones afirmativas. Es un derecho reforzado que tenemos las indígenas y las personas con discapacidad, que se nos pregunte el cómo, y le dijo, tienes que materializarlo en el proceso electoral 23-24, es decir, desde el 19 a 23-24. En el estado de Jalisco ganamos el año pasado. El año pasado, el Tribunal Electoral nos ordenó al Congreso para que si el Congreso no actúa, el Instituto OPLE, sí genere esas acciones afirmativas. También en el proceso electoral 23. Michoacán, eso está muy interesante porque acabamos de ganar la semana pasada y el Tribunal Electoral de Michoacán ordenó al Congreso que genere las acciones afirmativas en la ley electoral de Michoacán en el proceso electoral 23-24. Igualmente, se le obligó al Instituto Electoral de Morelos a que incorporara las acciones afirmativas en el 2021. Ellos sí alcanzaron a tener acciones afirmativas para personas con discapacidad de 21 y que el Congreso las pusiera en la ley para el proceso electoral 23-24. Eso es lo que hemos ganado al día de hoy. Recursos interpuestos al día de hoy en Chiapas, Oaxaca, Puebla y Coahuila de Zaragoza. Están pendientes de sentencia, pero como poner hace 22 días, estamos en buena fecha. Creo que no nos ha dejado de proteger en los tribunales locales la justicia electoral. No así en Sala Superior, donde sí nos están perjudicando. Ahorita platicamos. Ok, ahora esto de Michoacán, me decía, es la más reciente que les han respondido. Correcto, la semana pasada ganamos y hubo un debate en el Pleno cuando estaban aprobando en su sesión pública de resolución, donde el magistrado presidente se oponía rotundamente y se opuso. Pero 3 magistradas, bueno, son 4, ellas son 3 mujeres y un varón. El presidente se opuso y se aprobaron por mayoría, entonces quedó aprobado y ganamos que hubiera acciones afirmativas en Michoacán en el 23-24. ¿Qué son las acciones afirmativas, si me permites decirte? Exacto, sí, eso le iba a preguntar, ¿qué consideran las acciones afirmativas? Sí, mira, las oportunidades están escritas en las convenciones que ya te dije. En el artículo 23 de la Convención Interamericana nos dice que todas las personas deberán gozar de los derechos a votar y a ser votado, tal cual. Y nos dice que ese derecho debe estar acompañado de las oportunidades, porque si no se acompaña de las oportunidades, el artículo no tiene sentido. En términos similares, el artículo
9 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, donde nos dice que las personas con discapacidad debemos formar parte activa de la toma de decisiones de la configuración de los poderes públicos, incluyendo, por supuesto, de materia electoral y la dirección de los partidos políticos. Entonces, con estas bases, nosotros venimos a revisar las legislaciones locales y decimos, ok, tenemos acciones afirmativas para las mujeres en la ley, para comunidades indígenas en algunas. Y decimos, nosotros necesitamos de esas mismas afirmativas. ¿Por qué? Porque si no están escritas en la ley, parece que no nos las van a respetar nuestras oportunidades. Tenemos siglos en México y no nos las han garantizado. Entonces, una acción afirmativa como la que nosotros estamos buscando es que se reserven cuotas específicas para ser ocupadas por personas con discapacidad. Es decir, si tenemos en el Congreso del Estado de Jalisco 38 curules que configuran el Congreso del Estado, 20 por mayoría relativa y 18 por votación proporcional. Ok, reservemos 3 para que sean ocupadas por personas con discapacidad. ¿Cómo van a ser ocupadas? Bueno, la fórmula es la que tiene que desarrollar el Congreso. La cantidad también. Yo ahorita solo te estoy diciendo un ejemplo. Pero que a esos 3 espacios o esa cuota reservada solamente lleguen personas con discapacidad. No personas que trabajen para personas con discapacidad. No defensores de derechos de personas con discapacidad. Solamente quien viva la condición, tal cual. Y tendrían que ser pues algunos por mayoría proporcional, la fórmula para cómo los deben proponer los partidos políticos, por supuesto que también la tiene que desarrollar el Congreso. Nosotros tenemos varias ideas, porque no nada más los recursos judiciales y buscamos el cómo contender contra los congresos, no. Con los congresos que se han ido acercando, con los OPLES que se han ido acercando, nosotros también contribuimos con ideas, queremos ser parte del cambio del principio hasta el final. Pero en concreto, esas son las acciones afirmativas, cuotas rezadas para ser ocupadas por personas con discapacidad. Ok, ahora hay una pregunta que les he escuchado a consejeros del INE, que es ¿cómo garantizar que la persona que va a ocupar la candidatura, que se va a postular, es una persona con discapacidad? Esto, bueno, no es gratuita esta duda, porque ya sabemos, por ejemplo, cuando hubo acciones afirmativas a favor de candidaturas de pueblos originarios, pues hubo muchas imposturas ahí, ¿no? Hubo quien se hizo pasar por, o nominaban a un candidato indígena, una candidata indígena, y enseguida lo quitaban, en fin. Entonces, ¿cómo garantizar que la persona sea una persona con discapacidad? En cuestión de personas con discapacidad, pues recordemos que el periodo electoral 2021 también hubo una cuota reservada para personas con discapacidad. Esta cuota es que fue por una medida administrativa, es decir, lo aprobó el Consejo General del INE. No estaba en la ley, además de todavía ser pequeña. En México, más de 20.800.000 personas viven con una condición de discapacidad y representaríamos el casi 20%. Y el INE nos reservó una cuota que no era del 20% del Congreso de la Unión. Son 6 personas con discapacidad de los 500, es decir, menos del 1%. Ok, la diferencia entre medidas administrativas y medidas afirmativas en la ley, pues es el paso del tiempo, el carácter vinculante que tienen. Una medida administrativa solo es aplicable a un periodo electoral y no más. Una acción en la ley
Bueno, ponerla es progresividad y quitarla es regresividad. Y recordemos que tenemos un derecho, todos los mexicanos, a no someternos a regresividad, entonces en la Constitución. Entonces eso nos garantiza el progresar hacia el frente siempre en nuestro país. Y eh, te lo platico porque sí he escuchado eso de los partidos políticos y de los consejeros del INE, en donde inclusive algunos partidos le propusieron a personas que solamente ocupaban lentes o que solamente ocupaban, no sé, ¿qué te digo? Muletas de Algo muy, manera temporal o algo así, ¿no? muletas de manera temporal, es correcto. Sí. Entonces, eh, nosotros estamos acompañando estas propuestas en las cuales sí pongamos algunos candaditos. Y estos candaditos se pueden hacer de dos formas. Una es que compruebe de alguna forma más de 2 años con una discapacidad y que esa discapacidad, quien haya certificado ese tipo de discapacidad, identifique que es permanente. Y bueno, eso es un poquito más difícil. La otra forma más fácil de comprobarlo es porque los estados de la República y el mismo país, con una credencial nacional, nos identifique como personas con discapacidad de hace ya más de 20 años. Entonces, identificando esas credenciales o es que hay carnet, hay certificados, hay credenciales en las entidades federadas, podríamos comprobar el periodo, pues, cuánto tiempo tienes con una discapacidad. Y nosotros estamos buscando que sean personas con más de 2 años, al menos, de tener una discapacidad permanente. Sí hay forma de comprobarlo, te digo, es un poco más fácil que comunidades indígenas, que LGTBI, creo que es más fácil. Ok, entonces piden estas cuotas, este avance y obviamente en favor de personas con cualquier tipo de discapacidad, bueno, como están conocidos, pues, ¿no? Alguna discapacidad sensorial, intelectual, física, motora, Mental. mental, exacto. Sí, en efecto. Ahora, Creo que ajá, sí. nosotros debemos ir trazando un avance, pero creo que el paso número 2, en un futuro que yo lo consideraría todavía lejano, podríamos analizar cómo nos y determinar si debemos de esa cuota reservar algunos para algunas discapacidades en específico. Pero por el momento, creo que el paso grande que tenemos que dar es ser incluidos de manera general, es decir, que la cuota la pueda ocupar una persona de cualquier grupo de los que me mencionas, discapacidad intelectual, mental, sensorial y física, y no entrar en tanto debate. Por supuesto que sí se debe de cuidar el tema de la equidad. Es decir, podemos tomar en cuenta espacios para mujeres con discapacidad y espacios para hombres con discapacidad. Se valdría, por supuesto. Pero te digo, es una configuración que forma parte de la fórmula y la fórmula le está siendo confinada a los congresos locales por parte de los tribunales. ¿Tendríamos que participar? Sí, porque repito que los están obligando a que lo hagan mediante el proceso de la consulta estrecha. Sí. Entonces, ahorita como única visión de esta cuota que estamos pidiendo es que se incorporen hombres y mujeres. De acuerdo. Ahora, en esta que fue la primera que se avanzó, del Congreso de Campeche, ya se hicieron consultas, ya se han hecho consultas con personas con discapacidad y sus organizaciones. Todavía no. Todavía no, y me parece que en la sesión que tuvieron el jueves pasado, iniciaron a debatir una reforma. Ellos todavía no la someten a consulta estrecha. Estamos en tiempo, vamos bien. Donde sí ya se iniciaron fue aquí en Jalisco.
del Instituto Electoral, no todavía por parte del Congreso. El Instituto Electoral ya hay grupos en condición de vulnerabilidad y también a las personas con discapacidad, por supuesto. Pero nos hace falta la del Congreso del Estado. Entonces, vamos lento, vamos en tiempo y creemos que con las sentencias, pues al ser vinculantes, pues vamos a alcanzar un buen resultado. Ejercicios en materia de consulta estrecha también los está planteando San Luis Potosí. Perdóname, no te había platicado que San Luis Potosí también ya ganó su sentencia y también ahí va a haber acciones afirmativas en la ley. Y esa la ganamos hace 2 meses. Ajá, lo que ha pasado en San Luis Potosí también es parte de la misma estrategia que ha seguido, que han seguido desde la Unión Nacional de Ciegos. La red. Perdón, desde la Red Nacional de Ciegos. Y la Unión Nacional de Ciegos también es una red de trabajo de todos abonamos a la mismo costal, pero ellos forman parte como otra estructura. Y nosotros desde la Red Nacional de Ciegos, este tema de San Luis Potosí sí es mediante la estrategia que nosotros hemos ido impulsando desde esta red. Ok. De acuerdo, sí, ahí también por otra resolución de la Suprema Corte de Justicia en cuanto a la ley de inclusión local, ya estaban desarrollando un ejercicio de consulta. Pero precisamente como que se han identificado ciertas problemáticas en cómo hacer la consulta, o sea, a quién consultas, dónde están las organizaciones, ¿no? Este ejercicio de localizar dónde están, quiénes son las personas con discapacidad. Sí, fíjate que es muy interesante. Estaba haciendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación es resolver acciones de inconstitucionalidad que está ahí interponiendo la Corte y le están dando reversa a las leyes que están siendo aprobadas en los congresos sin consulta estrecha. La Corte también ha ido perfeccionando estas sentencias, si podemos llamarle de alguna forma, o evolucionando, y ha ido pidiendo características para cumplir con el derecho a la consulta estrecha. Por ejemplo, alguna de ellas es que sea suficiente, es que sea pública, es que sea amplia, es que sea de manera directa a las personas con discapacidad y a las asociaciones que las representan. Y tenemos un criterio orientador muy importante, que es la resolución 7/2018 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que la aprobó el Comité de la ONU en 2018, por eso se llama resolución 7/2018, y ellos nos dicen quiénes son las asociaciones que los representan. Y nos dice que son aquellas construidas, dirigidas y administradas por personas con discapacidad o que en su consejo directivo el 50% más uno son personas con discapacidad. Entonces, se puede decir que esas asociaciones son quienes los representan, no así las asociaciones para las personas con discapacidad, que en México es lo que abunda y no choca. No choca con lo que nosotros estamos buscando porque al final del día todo ese trabajo se necesita. Ese trabajo a lo mejor de rehabilitación, de educación, de inclusión en muchos sentidos. Son personas que no tienen la discapacidad y que trabajan para las personas y con discapacidad y se agradece, por supuesto. Pero aquí hacemos nosotros sí la exclusión porque estamos hablando de los bienes relativamente escasos, como son los espacios de autoridad y de poder, donde allí sí solamente las personas con discapacidad. Solo en este punto sí como que segregamos el que las asociaciones para personas con discapacidad participen, solo que participen asociaciones de personas con discapacidad. No sé si queda claro el de y para. Claro, Y es claro, ¿no? Para que se cumpla esta parte de realmente hacer escuchar la voz propia, ¿no? No a través de terceros, que como bien mencionas es lo que ha dominado, ¿no? Como más el ejercicio del derecho en primera persona, del derecho a la participación política. Ahora, esta parte de la formación
de cuadros, ¿no? Porque muchos se dice, bueno, sí, que haya representantes, pero cuántas personas con discapacidad, o no cuántas en cuanto a algo de números, ¿no? Sino hay personas con discapacidad que estén interesadas y además, pues, preparadas para ejercer estos cargos pues de representación popular, porque luego también sucede eso, ¿no? En cuanto a personas con discapacidad y otros grupos. Dicen, bueno, se nombra a tal persona solo porque tiene tal condición, tal característica, y muchas veces no tiene una formación, digamos, para ejercer el cargo. Dentro de esta estrategia se está hablando también de formación de cuadros. Nosotros como tal, sí estamos trabajando en capacitar a algunos compañeros, en buscar quienes les gustaría participar, y nosotros un poco más adelante, quizá iniciado el 23, porque la verdad como red y al ser nueva no traemos todavía ni tanto recurso ni una capacidad como tan amplia. Sí tenemos presencia en todo el país, pero en cada estado pues, todavía somos pocos, de 20 a 100, más o menos, en cada estado. Entonces, pues suena mucho, pero distribuidos por todo el país, pues ya somos poquitos, el que mucho abarca poco aprieta, y queremos apretar de la mejor manera. Y iniciando el 23, iniciaríamos con este trabajo, pero estratégicamente también iniciamos con este tema de misiones legislativas desde ahorita. ¿Por qué? Porque también debemos buscar que los propios partidos políticos adopten a las personas con discapacidad y ellos mismos contribuyan en esta formación de cuadros. Al final del día, nosotros como red no somos un partido político, y la gente que nosotros podamos capacitar no formaría parte vaya, serían de diferentes partidos políticos, contenderían en diferentes partidos en diferentes estados. Entonces, pues como tal, no sería como un cuadro propio. Sí apoyaríamos a la formación de cuadros, por supuesto, pero necesitamos también que los partidos políticos le entren. Y aprovecho también aquí para comentarte que eso va a costar tiempo, muchísimo. Va a costar dinero, mucho también. Esfuerzo por parte de nosotros y los partidos políticos, sí. Si queremos que salga bien, sí. ¿Cómo nos va a ir en esta ocasión? Yo creo que regular. Todavía no podría decir que muy bien. Y este tiempo, dinero y esfuerzo que se le va a tener que dedicar, nosotros decimos, alguien lo tiene que pagar. Y ese alguien les tocó a los actuales. Si alguien hubiera hecho este trabajo en el 2000, bueno, les hubiera tocado el del 2000. Si lo hubieran hecho en los 80s, a los de los 80. Si lo hubieran hecho en 2040, bueno, pues a los de 2040. Pero les tocó a los partidos políticos y a los OPLES y al INE de esta fecha, de estos momentos. Pues bueno, al final del día, alguna fecha, en algún momento se tenía que pagar y se tenía que correr ese esfuerzo. Bueno, pues es ahora. Ni modo, nos tocó y les tocó, y pues ahora tenemos que entrar todos juntos y tenemos que hacer equipo. Si los partidos políticos contribuyen buscando personas con discapacidad, sumándolos a su militancia, la cantidad, el resultado no va a ser difícil. Va a haber errores muchísimos, va a haber aciertos muchísimos más, pero sabemos que a las mujeres, cuando se abren estas acciones afirmativas para ellas, les fue igual. Si tú recordarás, hubo muchos casos de éxito, pero hubo muchos casos, híjole, un poquito desastrosos, y pagaron el precio. Quien le fue mal, a quien le fue bien, ahí están adelante. Y ahora tenemos mujeres, no, hombre, excelentísimas en la política, pues. Y pues tenemos que pasar el mismo proceso nosotros. Nos va a ir bien, sí, nos va a ir mal también, pero le vamos a seguir echando ganas todos, y nosotros nos vamos a seguir defendiendo e impulsando las acciones afirmativas.
Claro, hay que empezar en algún momento, ¿verdad? Hay que empezar con algo y en Correcto. algún momento. Bueno, Ricardo, muchas gracias. ¿Algo más que quieras agregar, puntualizar para dar a conocer esta estrategia, para que se conozca ampliamente lo que están trabajando? Sí, sí, me gustaría mencionarte dos cosas. La primera es invitar a toda la audiencia con y sin discapacidad, que se sume, que nos apoye. Lo que estamos buscando no es un privilegio, no estamos buscando ser más que los demás, solo estamos buscando que se respeten nuestros derechos humanos. Necesitamos aliados, necesitamos aliadas y necesitamos más personas con discapacidad que se sumen. Si bien los espacios serían para las personas con discapacidad, bueno, estas personas con discapacidad necesitan apoyo, necesitan un cuadro propio, necesitan asesores, necesitan equipo para trabajar. Por eso, personas con discapacidad, pues claro que se sumen, que se agreguen con nosotros y con otros equipos de personas con discapacidad que en su momento contenderán y nos va a ir bien. Y como segunda, me gustaría, si me lo permites, hacer desde este espacio un llamado enérgico a Sala Superior Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque le presentamos la omisión legislativa el 2 de marzo de la presente anualidad. Y al día de hoy no se ha pronunciado al respecto. Ni siquiera todavía estamos calendarizados para que nos dicten sentencia para el Congreso de la Unión y subsane misión legislativa que, al igual que en las entidades federativas, las está cometiendo. Entonces nos sentimos muy preocupados porque regularmente un juicio ciudadano se resuelve desde en una semana hasta en 2 meses y medio. Llevamos más de 4 meses, casi 5, y todavía nos han resuelto. No querríamos pensar que es una artimaña jurídica para dejarnos sin materia y que el paso del tiempo se apruebe las leyes electorales nacionales. Eso nos dejaría sin materia o nos garantizaría una inclusión hasta 2028. No queremos que nos pase eso. Sala Superior está a punto de perjudicarnos más que el propio Congreso de la Unión, y sí nos gustaría pues hacerles el llamado para que nos resuelvan a la brevedad posible. Ok, ¿cuál es en particular el instrumento Sí, que me promovieron ante el Tribunal Superior? es un juicio para la protección de los derechos político-electorales del Ok. ciudadano, Ujú. JDC 92, 102 y 103 de este año. Perfecto. Pues muy bien, ahora también, bueno, se empieza a hablar de una reforma electoral a nivel federal en el Congreso, promovida por el presidente. Allí les preocupa el tema, ¿van a tener alguna incidencia? Nos preocupa el tema si Sala Superior Electoral no nos protege, porque nosotros ya presentamos una iniciativa de reforma electoral el diciembre pasado. Es día hoy que ni siquiera la votación para dictarse a comisiones. Mm, Sabemos que la repartición de poderes en México es muy peleada, y creemos que de manera voluntaria, no vamos, voluntaria por parte de los partidos políticos, no lo vamos a lograr. Necesitamos la protección de Sala Superior. Hay una iniciativa también que propusieron en el mes de marzo, Morena y el PRI, subsecuentemente, perdón, son dos iniciativas que buscan incorporar el que en las leyes respectivas se incorporen acciones afirmativas. Es una reforma que están proponiendo a la Constitución, a los artículos principalmente 35 y 42, pero todavía se dictamina, todavía no se aprueba ni siquiera en comisiones. Y esta propuesta vino el 28 de marzo y 7 de abril, sin mal no recuerdo, 28 o 22 de marzo, pero en 7 de abril sí. Y nosotros propusimos nuestro recurso el 2 de marzo. Es decir, nosotros debemos, si la lógica jurídica funcionara en México de manera correcta, recibir una sentencia independientemente de esa reforma constitucional, porque recordemos que una vez iniciados los procesos, es primero en tiempo, primero en derechos. Claro. Entonces, pues nos tienen que dictar una sentencia y no lo han hecho. Sí nos preocupa,
porque sin el debate electoral, si bien de manera oficial en los curules todavía no iniciado, sí de manera ya pública, y sabemos que de manera pública el debate es muy poderoso y no nos están incluyendo en ese debate. Por supuesto que estamos preocupados y ese es el sentido, que nos sentimos ofendidos por parte de Sala Superior. Claro, perfecto. Entonces hacen este llamado a Sala Superior de que haya una pronta respuesta. Así es, una pronta respuesta y por lo tanto pues una justicia digna de los mexicanos, de grupos en histórica condición de vulnerabilidad y respetuosa de nuestros derechos políticos. Claro. Pues muchas gracias, Ricardo, por esta entrevista y estaremos en contacto para darle seguimiento. Muchas gracias. Claro que sí. Muchas Bonito día. gracias. Buen día.